Si ustedes pueden observar la capacidad craneana de este ser, pues prácticamente es pues casi la mitad más de este cráneo, lo cual nos dice que aquí albergaba un cerebro, tal vez yo calculo que de 1,8 kilos aproximadamente, cerca de los 2 kilos, lo cual nos habla de una criatura probablemente muy inteligente. No podemos observar la columna vertebral, no podemos observar las 7 vértebras cervicales porque tiene como un trapo aquí, o tal vez fue cercenada la cabeza durante el accidente. Otra de las situaciones importantes que alcanzamos a notar es esta estructura, que es la estructura de la cadera, donde el sitio donde se acopla la cadera en la pelvis se llama acetábulo, esa parte redonda donde se acopla el fémur. Bueno, pues aquí podemos observar que no existe acetábulo y que tampoco existe cuello quirúrgico del fémur y aparentemente tampoco trocánter mayor del fémur. Otra cosa que me llama mucho la atención es que este ser no tiene rótula, como si la pisada, como si la flexión de las rodillas en lugar de ser posterior fuera hacia adelante. Entonces, esta es otra situación que difiere de manera muy importante desde el punto de vista anatómico. El ser tiene una cosa que se llama micrognosia, o sea, tiene la mandíbula muy pequeña y tiene esta zona del arco superciliar o cigomático, pues aparentemente está traumatizada por el golpe, y aquí se ve en la parte de abajo una colección de algo que parecería ser sangre o algo similar. ¿Sangre o algo similar? ¿Sangre de un extraterrestre? Esta noche ofrecemos un extenso reportaje de investigación, donde hablan, creo que por vez primera, todos los implicados en una trama que se ha convertido en la última gran hoguera del mundo de la ufología. Un mundo que parecía mortecino, un mundo que no daba grandes titulares, y de pronto, en el Auditorio Nacional de México, el pasado 5 de mayo, ante 7.000 personas, se presentaba lo que los organizadores aseguraban que era la prueba definitiva. En este caso creo que simplemente vamos a ser transmisores de todas las posturas, ojo. Podéis pensar que lo que se ha presentado en México es un ser extraterrestre procedente del famoso accidente de Roswell, la prueba que tantos andaban buscando, o todo lo contrario, un fraude, otro montaje, 20 años después de la famosa, curiosa coincidencia, filmación de Ray Santilli que dio la vuelta al mundo, o quizá otro fenómeno, un niño deformado, una momia, quién sabe. Solo os pido, a la 1:34, os hago esta petición, este ruego casi, que estéis con nosotros. No sabemos exactamente cuánto va a durar este extenso dossier, pero os digo que van a estar expuestas todas las teorías, todos los posicionamientos, que en ocasiones han llegado casi a la deflagración, a la confrontación. Porque algo tiene el asunto de Roswell, que en el fondo es arquetipo de la llegada de seres de otros mundos a nuestro planeta, que enciende los ánimos. ¿Sabéis lo apasionante? Que es un auténtico trabajo detectivesco. Y os invito a que seáis detectives con nosotros. ¿No tenemos nada claro o sí? Vamos a ir trazando un inmenso puzzle. Un puzzle que se complica porque escuchábamos a Luis Antonio de Alba, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en anatomía y fisiología, detallando el qué. La anatomía, nunca mejor dicho, de un ser de pequeño tamaño dentro de una vitrina, gran cráneo, rostro achatado, como golpeado. Se menciona un golpe. Y el doctor está hablando en el fondo del incidente de Roswell. Está convencido de que ese ser tiene poco paralelismo con lo humano. El investigador Jaime Maussan, organizador de este gran evento, sé testigo, aseguraba que era la prueba que todos estábamos esperando. Es más, tuvimos una primera noticia hace unos meses y hemos obtenido, gracias al compañero Javier Sierra, las imágenes en alta definición. Por lo tanto, podemos seguir una investigación apasionante. Os lanzamos la pregunta: ¿la nueva fotografía del ET de Roswell, fraude o verdad? Luis Antonio Alba, ante esas 7.000 personas, con la imagen del supuesto extraterrestre de fondo, no se cortaba un pelo como científico en decir lo que sigue. Pues yo concluyo que probablemente no se trate de un ser humano, sin asegurarlo al 100%,
porque pues tampoco tenemos todas las evidencias, pero definitivamente desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista anatómico, no parece corresponder a un ser humano. Hasta el día de hoy teníamos noticias diferentes de supuestos seres extraterrestres. En la mayoría de los casos, evidentemente, se había demostrado un origen fraudulento o una confusión. Sin embargo, nunca se había presentado nada con esta gran capacidad de medios. Los organizadores, que no son nuevos en la materia, por tanto, estaban convencidos de la realidad de esa fotografía, de la cual vamos a saber absolutamente todo. Vamos a hacer la radiografía de este informe porque merece la pena, porque está pasando esta misma semana. ¿Qué anunciaban los organizadores del evento de México? Esto. 67 años después de que una nave cayera en Roswell, Nuevo México, y supuestamente fueran recuperados cuerpos de seres extraterrestres, un descubrimiento inesperado demuestra que todo fue verdad. Recientemente, en una casa de Sedona, Arizona, fueron encontradas las evidencias que se habrían mantenido ocultas desde 1947. Una investigación secreta ha confirmado la autenticidad de las pruebas que podrían demostrar la historia más grande de todos los tiempos. Be Witness representa una oportunidad de convertirse en testigo de un descubrimiento sin precedentes, de estar siendo visitados por seres inteligentes de otros mundos. México ha sido seleccionado para presentar aquí la investigación en el Auditorio Nacional, ante 10,000 personas. Edgar Mitchell, el sexto ser humano que caminó sobre la Luna, y los expertos más importantes en el tema confirmarán la autenticidad de las evidencias que serán presentadas por primera vez. Sé testigo, Be Witness, un evento único e irrepetible. 1:38. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. También va a ser un evento único y os aseguro que irrepetible. Nuestra investigación, a día de hoy, de este equipo, cada uno ha tomado su propio rumbo, cada uno ha tomado su propia área y os traen toda la información. La gran prueba, la prueba esperada y la repercusión. Porque en España es posible que no haya sentido esta historia, excepto en alguna cuestión que tiene que ver con el misterio. Tanto si crees en los extraterrestres como si no, si piensas que esta es la gran prueba que nos ocultaban y que aparece enmarcada aparentemente en el cuadro de tiempo que tiene que ver con el famoso incidente de Roswell, como si eres absolutamente escéptico y quieres saber qué ha pasado y cómo se lanza alguien a la piscina con esta historia sin tener unas bajo la manga, si ese as, si existe, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Lo sabremos a lo largo de la noche? Bueno, pues, por favor, sigue esta emisión. ¿Por qué? Porque yo creo que va a ser una auténtica montaña rusa. Repercusión en México. La ha habido. Nos lo cuenta Johanan Díaz Vargas. Todos los periódicos, todos, y cuando digo todos, son todos los de México, le dieron primera plana a esta noticia. Algunos dieron una sección, algunos dieron la plana completa, otros en interiores le dieron una hoja o 2 páginas, y de verdad que eso es algo extraordinario, algo que nunca lo habíamos visto en ningún momento en la historia de la casuística ovni en la República Mexicana. Pero también los columnistas más prestigiados de México voltearon a ver este tema y de repente dejaron a los políticos, dejaron al gobierno, dejaron al presidente Peña Nieto de un lado, y al menos un día en las últimas 2 semanas los más importantes columnistas, articulistas le han dado espacio en sus columnas para hablar sobre Be Witness y hablar sobre estas 2 diapositivas del ser extraterrestre. De verdad que esto es algo que jamás habíamos visto. 2 diapositivas de un ser extraterrestre. Los organizadores, repito, conocedores de la materia, no tienen dudas. Después de esta noche, ¿habrá dudas? Si queréis opinar, Diego Marañón y Guillermo León tienen todo preparado en ikerjimenez.com, en Nave del Misterio, en nuestras redes sociales. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Que pueden hervir. ¿Por qué? Porque están las imágenes, están los documentos. Queremos vuestra opinión, porque este programa se oye en todo el mundo y con un sinfín de especialistas que nos pueden ayudar también con su visión multidisciplinar. Amigos, es una investigación en la que todos participamos. Tenemos derecho a saber si esta imagen extraña en una vitrina realmente es un auténtico
repóquer, ¿no? Casi un jaque mate para el mundo del misterio, o se trata de otro fraude o confusión más. Sí, además en las redes sociales ya estaban las posturas confrontadas totalmente. Ya estaban dos bandos. Totalmente, porque hay quien cree que se trata de una figura de un extraterrestre recuperada de alguna forma, que conoceremos a lo largo de esta investigación, y personas que creen que se trata de un fraude y que es una momia de un niño pequeño. Con lo cual esas dos posturas sí que se están enfrentando, además en todos los medios, en Facebook, en Twitter y en Google Plus, que son nuestras líneas de contacto. Nos tienen que buscar como Nave del Misterio, y si nos quieren enviar un mail, por ejemplo, de alguien que haya podido acudir a un museo y haya visto una momia extraterrestre niño parecida a esta, pues que nos envíen la fotografía. Milenio3 con número @cadenaser.com. Momia extraterrestre, fraude, engaño, ¿qué hay aquí? Diego Marañón, compañero, buenas noches. Diego, vamos a ver si recuperamos la conexión, vamos a ver si tenemos trazo directo con nuestro amigo. Parece más fácil escuchar a México que escuchar aquí al lado en el búnker. Vamos a ver, Diego, compañero, buenas noches de nuevo. Hola, Iker. Esquema rápido, en apenas unos puntos, porque luego vamos a entrar en materia, para que todo el público de Milenio 3 sepa qué ha pasado, qué era este evento. Tú lo seguiste al detalle, varios miembros del equipo. Ahora explicaremos muy brevemente qué ha investigado cada uno, y por supuesto estaremos con el protagonista guía esta noche, que no puede ser otro más que un compañero que todos conocéis, que es el mayor experto en el tema de Roswell, sin duda, que tenemos. Pero es que además nos aseguró en su día que había expertos de gran nivel, de gran trabajo en Roswell durante años, que afirmaban que esta era la prueba definitiva, que este ser, este humanoide de 1,10, 1,20, era realmente un ser de otro mundo. ¿En qué se basarán? Diego, ¿qué ha pasado? Rápido resumen para quien no sabe todavía de la historia. Bueno, muy rápido. Martes 5 de mayo, 7:30 de la tarde en México, 2:30 de la mañana en España, ya era el miércoles, y Jaime Maussan presentaba ante entre 6.500 y 7.000 personas en el Auditorio Nacional de México lo que afirmaba, como habéis contado, que eran las pruebas de que existe vida extraterrestre. Se apoyaba en dos diapositivas, en dos imágenes en las que se puede ver un supuesto cadáver recuperado, él decía esto, en Roswell, Nuevo México. Las imágenes se habían encontrado, como ya contamos hace unos meses, de manera casual prácticamente en una casa abandonada en Arizona. Pertenecía al matrimonio Bernard Rey y a su mujer Hilda, una pareja conocida, respetable en la zona. En la caja había varias diapositivas con distintas imágenes de aviones, de personas que jugaban al golf. Había gente conocida, estaba por ahí Clark Gable, Dwight Eisenhower, y separadas del resto, digamos que en un compartimento sellado, en una especie de recoveco, estaban estas dos diapositivas. Es curioso porque en este evento, Iker, se dieron cita un montón de expertos que afirmaban que estas diapositivas mostraban algo real, que daban de alguna manera validez a lo que allí se estaba viendo. Te hago una lista muy rápida de algunos de los asistentes. Por ejemplo, estaba Tom Carey, era miembro veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha trabajado en la Mutual UFO Network, el popular MUFON de Estados Unidos, desde el 86 hasta el 2001. Es autor de un libro llamado Witness to Roswell, y sus investigaciones siempre han estado ligadas a la figura de Don Smith, otro de los participantes en este evento. Smith es escritor, codirector del Centro Allen Hynek de Estudios OVNI en Chicago. Javier Sierra, que está ahí, seguro que sabe que no estamos hablando de un simple aficionado. Estos investigadores llevan más de 20 años aportando datos al caso Roswell. Por ejemplo, Smith recuperó las fotos originales del Fort Worth Star Telegram que mostraban los restos del objeto, localizó nuevos testigos, centró la fecha en el 4 de julio y no en el 2. Estamos hablando de investigaciones bastante relevantes. También estuvo Adam Dew, el periodista depositario o propietario de las diapositivas, como lo queramos llamar, que es productor audiovisual, que de hecho está preparando un documental sobre todo este asunto. Y otra presencia que llamó mucho la atención de los especialistas fue la de Richard Dolan, que es escritor, investigador, autor de algunos de los libros más importantes e influyentes en torno a cómo el gobierno de Estados Unidos parece que mantiene en secreto la presencia extraterrestre en la Tierra. Iker, es importante esto, se había anunciado la presencia en vivo de Edgar Mitchell muchos meses antes. Lo hemos escuchado. Exacto, el exastronauta, sexto hombre en pisar la Luna, que ha estado aquí en Milenio 3, que yo creo que no necesita presentación, pero finalmente lo que se emitió fue una entrevista grabada en su domicilio. Y también, como presencia importante, la de los forenses. Hemos escuchado al comienzo del programa a Luis Antonio de Alba, como decías, y también se dio a conocer un dictamen forense, un informe que realizó José Zalce,
es experto forense de la Escuela Médico Naval de México, y la conclusión de este profesional fue ni más ni menos que el cuerpo de estas imágenes presentaba anomalías, y cito literalmente, incompatibles con la vida humana. Son titulares mayúsculos, desde luego. Es de repente un subidón enorme, aunque solo sea desde el punto de vista periodístico, ¿no? 20 años después de la famosa polémica que dio la vuelta al mundo con una filmación de Roswell, alguien, algo, quién sabe si la verdad u otros tentáculos oscuros hacen que se hable de nuevo de ese tema que es como un Guadiana, que nunca se marcha del todo: el asunto del estrellamiento de un objeto de origen incierto en Nuevo México en 1947 y la recuperación de una serie de niños en apariencia, con grandes cráneos, y que algunos testigos pudieron ver. Algunas de esas personas, de los testigos, hablaron también en ese acontecimiento de México. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Santi tiene una misión: saber del lugar exacto de esa fotografía. Si es una vitrina, si es un museo, si es una dependencia, luego nos contará. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos se ha metido a fondo en la polémica, en qué están diciendo algunos investigadores, algunos incluso españoles. Una comisión multidisciplinar parece que tiene una opinión completamente contraria, y como decía antes Carmen, la batalla, como hacía mucho tiempo, ya ha surgido. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Y Clara se ha metido en el tema de si no es un extraterrestre y, por ejemplo, puede ser una momia, ¿quiénes son los que más saben de momias en España? ¿Qué nos pueden decir de esa figura, de ese ser humanoide? Creo que esto va a merecer la pena. Pero quedaba nuestro compañero Javier Sierra, claro. El autor español que estuvo en Roswell, investigó, se dejó una buena parte de la vida recorriendo esos desiertos, y que cree desde luego en el misterio de Roswell. Pero este episodio que estamos viendo, ¿qué será? Quizá al final nos dé su opinión personal. Javier, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Como siempre, un honor que estés aquí, mano a mano. Placer inmenso. Y además vibrando, ¿no?, con este tema del que nunca uno se acaba de despegar. Desde luego que sí, y además descubriendo sincronicidades curiosas, porque si vi Witness, este evento se produjo el pasado 5 de mayo, me acabo de dar cuenta que fue otro 5 de mayo, pero de 1991, cuando yo entrevisté al primer testigo vivo de Roswell. Se trataba ni más ni menos que de Walter Haut. Él era el oficial de inteligencia que digamos, publicó el primer comunicado de prensa sobre el caso Roswell, en el que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reconocía haber recuperado los restos de un disco volante. Recuerdo perfectamente la imagen de llegar a la casa del coronel Haut, ya retirado, estaba jubilado desde hacía muchos años. Era una de esas casas a las afueras de Roswell, en uno de los suburbios, de listones blancos de madera, con un porche con 2 mecedoras y un columpio. Tuve que llamar a esas puertas clásicas de las películas americanas dobles, donde hay una mosquitera y después la puerta de cristal, y al entrar en la habitación y recibirme un gigante, porque era un hombre, en fin, jubilado pero enorme, ¿no?, de gran corpulencia, me hizo pasar al interior de la casa, sentarme a su lado en la butaca, y yo creo que impresionado porque un chavalín, porque yo tenía 20 años, hubiera cruzado el Atlántico en una época en la que nadie hablaba del caso Roswell, para preguntarle por aquella historia. Lo que me dijo en aquella primera conversación es que su papel en el caso Roswell había sido tangencial, que solamente había hecho el comunicado obedeciendo las órdenes de su inmediato superior, que era el coronel de la base William Blanchard, que apenas, en fin, había tenido ocasión de intercambiar opiniones con los oficiales de inteligencia que sí que recogieron los restos de un objeto que se había estrellado en un campo a unos cuantos kilómetros de la base aérea, y que nadie sabía muy bien de qué se trataba, pero que él no había visto nada de aquello. Qué poco podía imaginarme, Iker, qué poco, que años más tarde, en 2002, apenas 3 años antes de que él muriese, fallece en 2005, él se fue a un notario, a la notaria Beverly Morgan de Roswell, para, sin ninguna coacción, pedirle que redactara un juramento. Él quería dejar una declaración jurada que solo pudiera abrirse una vez él hubiera muerto. Era un hombre de convicción, a mí me lo demostró, fiel al ejército de los Estados Unidos. No quería violar ese juramento de silencio que le habían obligado a firmar después de los incidentes, del accidente de Roswell. Y en ese documento cuenta muchas cosas que a mí no me contó.
cuenta que efectivamente él participó en la redacción de aquel comunicado, que él vio a los grandes generales en una reunión en Roswell la mañana del 8 de julio de 1947 y que con ellos estuvo examinando las piezas recogidas por los servicios de inteligencia a unos kilómetros de la base, que él tuvo en sus manos ese material y cuenta una cosa que yo creo que vamos a escuchar mucho mejor en forma dramatizada, y es que además de ver esos restos, además de formar parte de una campaña de intoxicación elaborada por el general Roger Ramey, porque de repente habían descubierto que el rancho donde habían recuperado aquellas piezas de metal era solo uno de los lugares de impacto, que hubo un segundo lugar de impacto a unos kilómetros al norte de Roswell en otra dirección, y que allí había caído una nave, no unos fragmentos, no unos filamentos, no algo parecido a un globo sonda, sino una nave. Bueno, pues él reconoce en ese juramento, en esa declaración de 2002, sellada hasta el día de su muerte, que aquello tenía que ser de naturaleza extraterrestre. O sea, vamos a escuchar, Javier, lo que ese gigante jubilado, exacto, militar, dejó para solo ser desprecintado después de su propia muerte. Es la segunda parte de la historia, lo que a mí no me contó. Después de aquella reunión en la que decidieron crear un plan para desviar la atención hacia el primer lugar de impacto, donde no había prácticamente nada, para que nadie fuese al segundo lugar de impacto y para evitar la implicación de más civiles. Y esa segunda parte, la que nadie habíamos escuchado, en ese documento, en esa declaración jurada, consta así. Antes de abandonar la base, el coronel Blanchard me llevó personalmente al edificio 84. Un hangar para B-29 es localizado en la cara oeste de las pistas. Una vez cerca del mismo, observé que estaba bajo una férrea vigilancia, tanto exterior como interior. Una vez dentro, me permitieron desde una distancia de seguridad que contemplara el objeto que acababan de recuperar al norte de la ciudad. Tenía aproximadamente de 3,5 metros a 4,5 metros de largo, algo así de ancho y unos 2 metros de alto. Su forma era ovoide. La iluminación era pobre, pero su superficie me pareció metálica. No tenía ventanas, ni escotillas, alas, sección de cola o tren de aterrizaje visibles. También desde la distancia fui capaz de distinguir un par de cuerpos cubiertos bajo una lona. Solo las cabezas se asomaban por fuera, pero no fui capaz de distinguir ningún rasgo. Las cabezas me parecieron más grandes de lo normal, y los bultos bajo las lonas sugerían el tamaño de un niño de 10 años. En un momento posterior, en la oficina de Blanchard, él extendió su brazo a 1,20 m sobre el suelo para indicar su altura. Fui informado de la instalación de una morgue provisional para acomodar los cuerpos. Fui informado de que los restos no eran calientes, radioactivos. Me permitieron hacer al menos una visita más a los lugares de recuperación durante las operaciones de limpieza. Regresé a la base con restos del accidente que tuve en mi despacho. Supe que 2 equipos diferentes regresaron a cada uno de esos lugares meses después para efectuar batidas en busca de cualquier resto que hubiera quedado. Estoy convencido de que personalmente observé algún tipo de aparato y su tripulación del espacio exterior. No he sido pagado ni me han dado nada de valor por hacer esta declaración. Y es la verdad, tal y como mejor la recuerdo. Firmado Walter G. Haut. Estas músicas que pone nuestro compañero Noel Calero en la nave no accidentada de momento de Milenio 3 con el gran Ochoa, una de las voces del Cuarto Milenio, sobrecogen porque nos conectan con algo muy profundo, quizá más allá de lo que es noticia ahora, que es que en ese rancho solitario de Roswell, en ese lugar desolado, ocurrió algo que sigue siendo un enorme misterio. ¿Quiénes eran esos niños que asomaban la cabeza a través de una lona? ¿De dónde habían sido recuperados? ¿Por qué el secreto y la desinformación? ¿Por qué 60 años más tarde no sabemos prácticamente nada de la verdad? Otro 5 de mayo, la sincronicidad de lo que faltaba por aparecer en este programa, resulta que nos dan una clave nueva y nos lleva a México. ¿Qué clave es esa? Y aquí estamos en el escándalo de la plena actualidad, Javier. Jaime Maussan, conocido, divulgador, con muchos años de experiencia en México, como ocurre con todos los personajes populares en su patria, seguido, idolatrado y también criticado, así debe ser, un periodista no puede dejar indiferente.
asegura que tiene las claves de este caso, que evidentemente tiene una raíz profunda de verdad, de autenticidad, de misterio. Y todos nos quedamos como con un respingo. Has podido hablar con él y le agradecemos mucho, porque luego veremos las polémicas que está habiendo ya, y en América ha habido polémicas tremendas, incluso escucharemos algún fragmento. Pero él ha querido, por la amistad que os une, decir, yo tengo que hablar en Milenio y tengo que dar mi opinión. Y es muy importante primero escucharle para ir luego haciendo nuestra investigación detectivesca. Conozco a Jaime Maussan desde hace más de 20 años. Hemos coincidido en numerosas partes del mundo. En San Marino, en la República de San Marino, donde se han celebrado muchos congresos internacionales sobre ovnis. Fue el primer escenario en el que tropecé con él. Después en México, en Costa Rica, en Brasil. En fin, hemos coincidido en muchos espacios. Siempre he tenido una opinión, digamos, curiosa respecto a Maussan, ¿no? Porque él se aferraba a casos que generalmente eran muy polémicos, ¿no? Casos de contactismo, fotografías que muchos compañeros dudábamos de que pudieran ser realmente tal como él contaba, pero lo que nadie le puede quitar a Jaime Maussan es que se trata de uno de esos personajes de raza que buscan hasta el fondo nuevas evidencias para defender el fenómeno ovni y que ha aportado mucho a este respecto, ¿no? Claro, yo le pedí, en cuanto supe de estas diapositivas y que él iba a presentarlas en Ciudad de México, que me hiciera un retrato robot de cómo se había visto implicado en esta cuestión. Y accedió esta noche a contárnoslo, a dar los detalles y también a responder a las polémicas, pero me he encontrado, Iker, y quiero decirlo así de buenas a primeras, me he encontrado con un hombre cansado. Desde el 5 de mayo, y no hace tantos días de eso, hasta ahora, sobre él han caído toda clase de críticas, sobre el negocio que se supone que ha tratado de gestar en torno a toda esta historia, sobre cómo, digamos, que ha retenido la información, creando expectación sin liberarla de manera pública, y todo eso, la verdad que le está pasando factura. Me lo he encontrado cansado, como te digo, sin fuerzas casi para debatir, pero sí con fuerzas para explicar la suya. Y esto es lo que va a hacer a continuación. Nos va a contar cómo él se ve implicado de repente en la presentación de estas autopsias, de esta autopsia. Bueno, es una autopsia también, luego hablaremos de ello, de estas diapositivas. Y lo cuenta así. En octubre del año 2013 fui a la excavación, a la cuarta excavación que se realizó en Roswell, y ahí me pude encontrar con Don Smith y Tom Carey. Algunos días antes se habría publicado en internet que un rumor de que existían nuevas imágenes o posibles imágenes de uno de los seres recuperados en Roswell. Por tanto, me acerqué a ellos y les pregunté, y me dijeron que esto era cierto. Pregunté cuándo lo darían a conocer y me dijeron en ese momento que no sabían porque existía una placa que estaban tratando de leer, y que mientras no lo hicieran, pues tenían dudas en presentarlo porque podría tratarse de una broma o algo similar. La placa es, la clave de todo este asunto, tal y como veremos esta noche, porque en esas dos diapositivas lo que se ve es un cuerpo de pequeño tamaño, gran cabeza, parece que está abierto, como si hubiera sido sometido a alguna clase de intervención quirúrgica o de autopsia, y hay un cartel junto a ese cuerpo que parece que explica algo, pero es un cartel que está muy borroso. En las dos fotografías apenas se puede entender lo que hay ahí. Se intuye que hay una escritura, pero no se sabe exactamente qué dice. Bueno, pues eso es lo que en un primer momento retiene durante meses la publicación de esas imágenes, pero hay algo que a Jaime Maussan termina por convencerle, y es que en uno de sus viajes a Roswell se encuentra con un testigo, un viejo militar que, siendo muy joven, estuvo en la recuperación de esos restos. Le presentan la fotografía y parece que reconoce la fotografía, a lo cual Jaime Maussan reacciona como que ya tiene la evidencia de que esas imágenes pueden ser de Roswell. Es la única, y esto conviene subrayarlo, es la única vinculación entre esas diapositivas y el caso Roswell. No se sabe si son realmente del caso Roswell, pero ese testigo afirma que sí, y lo cuenta Maussan así. El 7 de enero del 2015 viajamos hacia Albuquerque, Nuevo México,
donde tuve la oportunidad de encontrarme con Eleazar Benavides, quien es el único testigo presencial que sobrevive, que en tiempo y forma y tiene las credenciales para demostrar que estaba en Roswell en julio de 1947 y que además tenía pues el más alto nivel de acceso a seguridad, a eventos, pues como podría haber sido el que ahora sabemos que ocurrió, que fue el estrellamiento de una nave extraterrestre. Entonces le llevamos la imagen y de ahí dependía que yo me decidiera o no hacer el evento. Cuando él confirmó, como ya quedó demostrado en la entrevista, que eso era lo que él había visto, era diferente porque él los vio vivos o bien recientemente muertos, y este ser evidentemente que tenía ya algunas semanas o quizá meses de haber muerto cuando se tomaron las imágenes. Maussan sabía que se enfrentaba a una reticencia mundial ante estas imágenes, porque él también había sido parte en su momento del fabuloso escándalo hace justo 20 años de la divulgación de una supuesta filmación de una autopsia a uno de los extraterrestres de Roswell. Esa autopsia, la autopsia de Santilli, como es conocida por el productor que la comercializó y que la presentó al mundo, terminó descubriéndose que era un fenomenal fraude. Por lo tanto, que Maussan se arriesgase a presentar otras imágenes donde no había un testigo detrás, porque el matrimonio Rey, que se supone que obtuvo esas dos diapositivas, estaba muerto desde hacía muchos años. Que se arriesgase a volver a presentar un material de dudosa procedencia vinculándolo al caso Roswell era realmente un giro en su carrera muy peligroso. De hecho, cuando esas diapositivas fueron presentadas el pasado 5 de mayo y accedieron a ellas medios de comunicación, expertos y curiosos, una de las primeras cosas que saltó como gran crítica es que parecía mentira que un cadáver extraterrestre estuviera expuesto sobre una lámina de cristal, sobre una balda de cristal, acompañado de otros objetos que parecían textiles antiguos, que se viera una vitrina detrás. Parecía un museo, y no un museo de los buenos, sino un museo barato, y que encima hubiera el reflejo de una ventana cerca, como en una zona de mínima seguridad, no de máxima seguridad, de mínima seguridad. Así que, evidentemente, le pregunto que cómo es que una evidencia tan contundente como la de un cuerpo extraterrestre pudiera haber llegado a un museo o a una vitrina de esas características. Ante esa pregunta él responde lo siguiente. Al final de la década de los 40, si bien hubo una gran seguridad en torno al acontecimiento de Roswell, la verdad es que no existía el rigor de secreto militar que ahora hay, y que posiblemente alguno de estos seres fue puesto en exhibición para que lo vieran pues algunos altos miembros o de alto rango del ejército, y quizá algunas personas que pudiesen ser amigas o conocidos o gente especial. No, finalmente era una curiosidad, ¿no? Tenían un cadáver extraterrestre, y si bien no era para el conocimiento del público en general, a lo mejor sí para algunos, ¿no? Y eso creemos que fue lo que ocurrió. Y empieza nuestro cluedo, ¿no? ¿Quién está detrás de toda esta historia? ¿Qué representa esta historia? ¿Es la verdad? ¿Es la gran prueba? Vamos a hablar de forenses. Por aquí ronda, por la mesa, con el silencio sepulcral de nuestros compañeros, porque cada uno tiene su área a desarrollar, un informe grueso, firmado por un forense. Antes de conocerlo, hablaba Carmen de esa batalla. Es muy interesante este concepto, que se abre de inmediato con el tema Roswell y lo que significa. Se habla de México con la mayor promoción jamás conocida para un asunto ufológico desde la época de Santilli, de las pruebas irrefutables. Recordemos, un testigo que vio los supuestos seres de Roswell los identifica o une a esa fotografía. Sin embargo, las dudas, veremos luego, son importantes. ¿Qué se dice a esta misma hora, a las 2:06? Guillermo y Diego volcando toda la información. Repetimos, ikerjiménez.com, navedelmisterio.com y las redes sociales Nave del Misterio. ¿Podemos hacernos ya una idea de los titulares de nuestro público, Carmen? Sí, yo creo que hay una mayoría que opina que es un fraude. Apuntan la mayoría a la posibilidad de un niño momificado. Y pocos... O sea,
vis detectivesca de cada uno de los oyentes de Milenio, desde diferentes partes del mundo, tiran hacia imágenes que ellos ya han visto. Pero ojo, que es que en México, que luego hablaremos de esto y debatiremos, desde luego las momias de niños tampoco son desconocidas. Sorprende, ¿no?, que salgan con esta fuerza estas imágenes. México, porque en lo Perú, primero, en Chile, claro, en toda América, países. porque los oyentes, muchos de ellos, un porcentaje alto, piensan que puede ser la momia de un niño. ¿Qué Sí, nos dicen? La mayoría sí. Mira, por ejemplo, John Staff nos dice: lamento hacer de aguafiestas, pero esta nueva imagen es de un cuerpo de un niño momificado. Este tipo de cosas solamente contribuye a desprestigiar aún más, si cabe, a la ya maltrecha ufología. Mari Carmen Martínez: a mí lo que más me llama la atención son los brazos, que son muy cortos para esas piernas tan largas y esa cabeza tan grande. Si es un niño deformado tendría unos 5 o 7 años, y con tales deformaciones que sobreviviera a esos años es muy raro. David Darko: está claro que algo pasó. Pruebas con niños, qué horror, prefiero pensar que eran extraterrestres. Perdicas Berre: desde 1947 hasta ahora sabemos lo mismo, nada. La conspiración hace bien su trabajo. Ignacio Rafael Viñas: nadie desea más que yo la gran revelación, pero presentar una fotografía borrosa como una prueba más o menos irrefutable del caso más célebre de la ufología moderna no me parece lo más sensato. Radice: me llama la atención que en todos los supuestos cadáveres de Tess siempre tiene una forma bípeda, 2 extremidades superiores y 2 inferiores, costillas, 2 ojos. ¿Es que acaso el universo tiene tan poca imaginación? ¿Es que acaso la vida tiende a esa forma siempre por alguna razón? ¿O es que plasmamos nuestra mente en falsedades y mitos? De ser cierta la foto, es el hallazgo del siglo. María Troconis: a mí me parece un niño, casi un bebé, muy deteriorado. Parecería que recibió golpes en la cabeza, que se la deformaron. Algún día sabremos de qué se trata, igual como se ha ido desentrañando el misterio de los neandertales. Tendremos tanto que descubrir y aprender. Susana Lozano: parece un niño con alguna enfermedad. María Vilés: a mí me extraña más la figura humana que hay detrás. Es alargado y con traje, un Men in Black. Hay algo en ese rostro borroso y blanquecino que da mal rollo. Vayamos a esas diapositivas, Javier, en titulares. ¿Qué sabemos de las diapositivas en sí? Porque una de las cosas que hace que estos investigadores en México, en conexión con los de Roswell, se lancen, ojo, hay, como decíamos antes, implicados investigadores de rancio abolengo en el tema de Roswell, aseguran, dicen que esta foto, estas 2 imágenes son auténticas, que no hay ningún tipo de fraude y que representan uno de esos seres en un momento en que quizá se mostraron a algunos miembros de la fuerza del ejército norteamericano. Bien, se dice también que la película Kodak Ektachrome es auténtica, que pertenece además a esa franja de tiempo, cosa que a Maussan y a los organizadores de esta historia les hace imagino dar un salto, ¿no? La primera verificación es que las diapositivas son auténticas. Y además sabemos que las imágenes aparecen por primera vez en 1998. El paquete de diapositivas aparece ya hace unos cuantos años. Lo que ocurre que no será hasta fechas posteriores que la persona que encontró esas diapositivas, que era una colección perteneciente a un matrimonio que ya había fallecido, de repente se dio cuenta que en una de las cajas, como sellada en la parte inferior, había metidas en un sobrecito escondidas estas 2 imágenes. Estaban, por lo tanto, las 2 estaban separadas del resto y escondidas. Eso es, estaban aparte de una colección en la que había imágenes de Clark Gable y de celebridades de la época. Es raro, ¿eh? Sí, es raro porque lo pone en un contexto muy peculiar, ¿no? Y donde Bernard Ray, que es el marido del matrimonio, se presenta como un geólogo que estaba implicado en prospecciones petrolíferas en la frontera entre Texas y Nuevo México, no demasiado lejos del área de Roswell. La mujer es una piloto que, digamos, tenía una vida social también bastante intensa y a la que le están buscando vínculos con la esposa de Eisenhower, ¿no?, que entonces era militar, no era todavía presidente de los Estados Unidos. Ese es el contexto, digamos, ¿no? La mujer que encuentra esas diapositivas no quiere hablar hasta el evento Big Witness, en el que sí que aparece un vídeo y cuenta un poco su historia, pero estamos hablando de un testigo de segunda generación. No habla ninguno de los descendientes del matrimonio Rey porque no tuvieron hijos, al parecer. Era la persona que limpiaba, ¿no?, la casa, o que se dedicaba a recoger la casa, parece que es la que de repente se lleva esas fotografías, esas imágenes y con fotografías de actores que creo que en un primer momento ven, no intenta venderlas o no intenta...
es raro, o sea, Aparece... el hallazgo es raro, y además que las mantenga tanto tiempo sin hacerlas ni caso, y de repente se ponga a investigar y salgan a la luz cuando ya hay rumores de que había esas fotografías que le llegan a Maussan. La clave está en este personaje que aparece por medio, el señor Diu, que es el periodista que conoce a esta señora en cuestión. Es un periodista deportivo ajeno por completo al mundo de la ufología, pero que al ver esas dos imágenes piensa que le puede sacar un partido económico. Es él el que se pone en contacto con Don Smith, que es uno de los investigadores del caso Roswell clásicos, lleva 20 y tantos años implicado en la historia, pero también es ahí en ese momento, y conviene subrayarlo porque después entenderemos de dónde nace toda la polémica, es también ahí donde surgen las primeras confrontaciones. Don Smith y Kevin Randle publicaron en 1994 un libro titulado UFO Crash at Roswell. Fue el libro que resucitó de alguna manera el incidente, y lo resucitó a partir de una emisión televisiva. Fijaos qué historia más curiosa. En 1989, septiembre del 89, una emisión de Unsolved Mysteries, de Misterios sin resolver, hace un especial sobre el caso Roswell, que ven en Estados Unidos 26 millones de personas. 26 millones. Entre esos 26 millones aparecen todos los testigos de última generación del caso Roswell. Gente que de repente se acuerda que efectivamente estuvo cerca de las tareas de recuperación, o que dicen que su tío, su abuelo o algún familiar había estado cerca de cuerpos extraños, en fin, y de ahí surge la investigación de Kevin Randle, capitán de la Fuerza Aérea, y Don Smith, que trabajaba para el Centro de Estudios OVNI fundado por Joseph Allen Hynek, un clásico del tema OVNI. Kevin Randle y Don Smith, en un momento determinado, se separan. El divorcio de estos dos investigadores no es un divorcio amistoso. Kevin Randle acusa a Don Smith de haber falseado sus credenciales, de haber falsificado incluso sus estudios académicos. Es expulsado del CUFOS, y a partir de ahí se genera un debate que llega hasta hoy, cuando Don Smith se presenta con esta nueva evidencia que le ha dado este periodista deportivo. Kevin Randle inmediatamente encabeza una cruzada contra él, y ese es el origen de todo lo que está pasando ahora. 2:13, siguiendo y rebotando la polémica a todo el mundo, porque todo el mundo en todos los continentes escucha Milenio 3, y esta noche es importante porque desde luego se hablará. Durante 20 años se ha hablado y se ha reproducido de nuevo la famosa autopsia de Santilli. Durante 20 años se hablará de estadísticas positivas. Es un caso menor. ¿Cómo han lanzado esto con esta fuerza? A la salida de ese congreso, y quizá Diego nos lo puede decir, Diego compañero, había entrevistas a personas de esos 7.000 asistentes previo pago, que estaban convencidos de que lo que habían visto realmente era una prueba que cambiaba la historia de la humanidad. Esto es curioso, ¿no? Sí, así es, pero es que además, es evidente por las evidencias que presentaron en el evento los forenses, ¿no? Hemos escuchado hablar a Luis Antonio de Alba, hemos conocido lo que contaba Falce, ¿no? Ese otro forense que también analizó, pues, ¿no?, la cabeza, el cuello, el tórax, la pelvis. La verdad ahora es que, le vamos a escuchar a Falce. Sí, cuando desgranó toda esa serie de datos en el evento, lógicamente la repetición y la exclusión de explicaciones o enfermedades digamos alternativas o probables para esas deformidades fue lo que arrancó incluso aplausos entre los asistentes y les hizo estar convencidos de que quizá estaban asistiendo a una gran revelación. Bueno, hay un informe, lo tienes ahí, Javier, un informe que todos hemos ojeado, hemos leído en mayor o menor profundidad, porque no todos los días un forense que tiene que ver con la Marina, con un ámbito militar, se encarga de un trabajo tan sorprendente como hacer la autopsia en las fotografías. Así es, de hecho el doctor José Falce, en fin, no es un investigador ufológico, no es alguien de estos temas, al contrario, él es director del Departamento Forense de la Marina en México y está muy implicado en tareas de asesoría con los servicios de inteligencia, ha trabajado para la Seguridad Nacional en México, en fin, es un personaje de relevancia. Han tenido entonces un forense de peso en todo esto. Sí, y ese forense de peso lo hemos localizado esta tarde. Él se ha mostrado inmediatamente dispuesto a resumirnos las conclusiones de su trabajo, y la verdad es que sorprende porque él analiza
toda esta cuestión no a partir de un cuerpo que esté sobre la mesa de autopsias de su laboratorio, sino a partir de 2 diapositivas, 2 imágenes que le pasan escaneadas en alta resolución Jaime Maussan y su equipo, y que él durante un tiempo considerable, durante 3 meses, está analizando y escrutando hasta el mínimo detalle, y nos hace una primera valoración de lo que encontró en ese análisis. Estate atento porque no deja de dar cifras, datos e información bastante precisa. Bueno, lo que encontré, una imagen que contiene un cadáver. Este cadáver está en una imagen central que tiene diferentes anomalías, como son la macrocefalia, talla baja, disminución en el número de costillas, alteraciones en las articulaciones, alteración en la pelvis, una pelvis muy reducida, no se aprecia el hueso del pubis ni las crestas ilíacas. También en la cara se observa una separación en los ojos, un hipertelorismo, tiene una ausencia del pabellón auricular, tiene disminución en la pirámide nasal, casi es un aplanamiento total, tiene una disminución en el tamaño de la mandíbula inferior, una micrognatia. Todas estas características que empecé a observar me hicieron analizar una lista de 8,000 enfermedades raras que tiene clasificada la Organización Mundial de la Salud, y de estas 8,000 enfermedades raras, 455 son relativas a alteraciones del sistema óseo. De estas 455 realicé una selección de las que tuvieran 2 o más características similares a las del cuerpo para poder ser incluidas, y reduje el número a 57 enfermedades. Analizando estas 57 enfermedades, determiné que solamente 4 cumplen casi en su totalidad las anormalidades de este cuerpo. Pero estas 4 resulta que son enfermedades que son incompatibles con la vida, es decir, terminan en aborto o tienen una sobrevivencia no mayor de un mes. Sin embargo, ninguna enfermedad contempla todas las características. De 8.000 posibilidades acaba en 4 y el forense lo vemos absolutamente entregado a la anomalía, humana o no, de este cuerpo. Él encuentra un cuerpo al que le faltan costillas para ser humano, ¿no? Debería tener unas 12 costillas, tiene casi la mitad, y eso, por ejemplo, le llama mucho la atención. Pero también en su informe él dice que se trata de un cuerpo autopsiado, es decir, que se le ha practicado una apertura del tórax, ha sido eviscerado, le han quitado las vísceras de su interior, que eso se ve clarísimamente, ve las marcas de esa intervención sobre el cadáver. Y eso me hace preguntarle algo, y es hasta qué punto esa evisceración y esa operación quirúrgica a la que ha sido sometido ese cuerpo no ha sido la responsable de que le falten costillas o de que haya algunas anomalías. Es decir, quizá en el proceso de erradicación de sus vísceras, de una manera torpe, se llevaron parte de la caja torácica, por ejemplo. Bueno, a esto el doctor Zalcer responde lo siguiente. A nivel del tórax está abierto en canal y se continúa sobre el abdomen, lo que lo abre en forma de canal, y esto es una técnica de necropsia para evisceración. Lo importante de la evisceración es que facilita la conservación del cuerpo, eliminando todas las vísceras. Ahora, una vez realizado este corte, se observan claramente los relieves de la superficie tanto del tórax como del abdomen, y no se aprecia ningún arrancamiento, ninguna mordedura, ninguna forma de extirpación de piezas óseas, es decir, ni de forma quirúrgica ni de fauna cadavérica. Por lo tanto, la continuidad del tejido, como son la piel, me permite determinar que solamente fue abierto en canal por técnica de necropsia, pero que no fue ni sustraída ni eliminada de forma artificial alguna pieza ósea. Yo insistía en que el aspecto de esa criatura era humano, tenía
en fin, el aspecto de ser una momia, quizá una momia sudamericana, quizá de alguna otra latitud, que no era una evidencia concluyente de que estuviéramos ante una criatura de otro planeta, ¿no? Y le pregunté a él directamente, a un doctor de su prestigio, en fin, y de su responsabilidad en México, ¿cuál era su conclusión? Si estábamos realmente o no ante un extraterrestre. Y así nos lo respondió. Bueno, en mi informe yo no lo denomino ni lo determino como extraterrestre. Yo solamente llego a la conclusión de que tiene tantas anomalías en su morfología y en su anatomía que no puede ser compatible con la vida humana, ya que presenta una serie de patologías posibles o una serie de síndromes posibles que en su conjunto, en sumatoria uno con uno, producen una disminución porcentual de la probabilidad de coexistencia a la vida de tipo humano conocida. Escuchamos a un forense que coincide, aunque Luis Antonio Alba en el Auditorio Nacional de México ante 7.000 personas casi no tenía dudas, ¿no? Aquello no era compatible con lo humano. Clara, te has encargado de una investigación paralela. Comienza ahora quizá la polémica. Javi ha contado excepcionalmente todos los bloques de lo que defienden los organizadores de ese testigo y de esta historia que da un giro al tema de Roswell, y quizá 2 diapositivas, año 47 dicen, que muestran a un ser que puede que no sea de este mundo y que fuese recuperado de la nave de Roswell. Bien, ante eso nosotros lo que hemos hecho evidentemente es hablar con los forenses, hablar con los protagonistas, hablar con todas las partes. Clara tenía una misión, hay muchas submisiones esta noche, y era hablar con otro tipo de forenses, los forenses especialistas en momias. Empezamos por Miguel Botella. Sí, hemos hablado con Miguel Botella, antropólogo forense, y bueno, en el caso de Miguel Botella, cuando le enviamos las imágenes y las vio, no tuvo ninguna duda en cuanto a la naturaleza de lo que estaba viendo. No me cabe la menor duda que se trata de una momia natural, una momificación natural de un niño menor de 1 año. Es decir, puede estar en un periodo de posterior al parto, inmediatamente posterior al parto y antes de 1 año. Pero es una momificación natural, no creo que ofrezca ninguna dificultad de reconocimiento, sino que es un niño, digamos, deshidratado. El cuerpo está deshidratado y ya está, no tiene más. Nosotros tenemos bastantes de esos, sí, departamentos nuestros, sí. El Departamento de Antropología, Universidad de Granada, y nuestro querido amigo Miguel Botella, un experto, ¿no? Pero claro, aquí hay algo que ya empieza a ser incógnito. Luego en México saben mucho de momias. Empieza a ser sorprendente cómo forenses mexicanos, no 1 sino 2 anatomistas forenses que conocen muy bien las técnicas de momificación natural de México, le dan una característica tan anómala a lo que sale en la fotografía. No contenta con la opción Botella, Clara ha ido un poco más allá y ha ido afinando el tiro a otros especialistas en momificación. Clara. Sí, también hemos querido hablar con Mercedes González. Mercedes es directora del Instituto de Estudios Científicos de Momias y bueno, pues ella nos decía al ver las imágenes, de hecho hizo ya un pequeño trabajo de investigación también, obteniendo informaciones adicionales. En el propio instituto les habían dejado en la página de Facebook colgada la imagen para que opinaran. Y se ha convertido en un reto para todo el mundo, ¿no? Sí, y ella nos decía que la verdad es que le había recordado poderosamente la imagen a una momia egipcia. Esto nos comentaba al respecto. Se trata de un cuerpo momificado, que de extraterrestre no tiene nada de nada, por mucho que quieran decir. Nada más verla a mí me recordó a una momia egipcia, que está en el Museo Nacional de Historia Natural de Washington. Esta momia, la diferencia con la que sale en la imagen es que la momia egipcia que está en el Museo de Washington tiene la cabeza más recta, y la de Roswell, bueno, pues está bastante ladeada hacia el hombro derecho. Pero claro, buscando información sobre estas momias, encontré que la de Washington tiene metido un palo que le une la cabeza al tronco, con lo cual da a entender de que esa cabeza en algún momento se desprendió, y por eso a lo mejor la de Roswell aparece con la cabeza tan inclinada hacia el lado derecho.
2:25. Noche de misterio, desde luego. Noche de investigación. Carmen, junto a Santi observabas fotografías, rápidamente repasabas, tanto mentalmente, porque hemos estado en muchos museos con momias, hemos conocido desde las momias más antiguas a las momias más recientes, como se podía ver en la Expo de Cuarto Milenio, y de inmediato hemos visto algunas momias que tienen que ver, no tienen que ver, son parecidas. Sí, ahí... No hemos, y ahora Santi nos contará su pesquisa, no hemos localizado, hay que decirlo, la momia exacta, ¿no? No, pero es que ¿cuántos museos con momias hay? Si es que en Perú hay casas que han hecho de su propia casa un museo cuando han encontrado cosas y se pueden ver por internet. Alguien que haya recorrido alguno de esos lugares, es que esa momia puede ya no existir hoy en día. O puede estar en... ¿Hay parecidas en imagen? Hay muchas parecidas. ¿De qué tipo? Pues de niños momificados de muy corta edad que se parecen muchísimo, con deformidades, algunas que se hacían por los lugares donde vivían, que ya sabéis que ponían cintas, por ejemplo, para deformar esos cráneos, y hay algunas momias de niños que el cráneo se ve completamente deformado, incluso se deforman también los ojos, algunas, como dicen en este caso, han perdido miembros por la sequedad de la propia momificación, con lo cual es que hay muchas parecidas, y si luego ya entramos en el cartel, pues entonces ya... Vamos al cartel enseguida. Antes, Clara, la doctora nos habla de la autopsia, que era un detalle que parece interesante, ¿no? Que los forenses mexicanos, al otro lado de esta polémica, aseguran que es un cuerpo autopsiado. Sí, porque además nos hablaban de que tenía el vientre estaba eviscerado, o que al menos estaba oprimido hacia abajo, y ella pues nos ha explicado un poco cómo se realizan realmente las autopsias. Que yo sepa, tanto en Estados Unidos como en España, bueno, las autopsias se hacen de forma diferente, pero más o menos lo que es la incisión suele llegar desde la parte superior del esternón hasta el pubis. Cuando llega al ombligo lo circula un poquito porque está muy duro y se abre toda la cavidad torácica y abdominal a la vez. Y el hecho de que esta incisión solamente esté en el abdomen, bueno, pues sí, tenemos en cuenta que se parece un poco a una momia egipcia y que tiene una incisión solamente en el abdomen, y que lo que se ve todo el abdomen que está deprimido, está hundido porque no tiene órganos dentro. Bueno, pues da también que pensar un poco. ¿Cómo puede haber tal disparidad de criterios entre forenses, entre especialistas en momias? Y hablamos, repito, de México, que saben muy bien. El propio Jaime Maussan sabe muy bien, porque habrá hecho 150 reportajes sobre momias. Pues porque hablamos de fotografías, y no hablamos de un cuerpo. Es decir, la evidencia es lejana. Y una cosa que nosotros aprendimos hace 20 años con el tema de las autopsias de Roswell, de Santilli, es que no podemos aceptar ninguna imagen que no venga respaldada por un testimonio. Es una ley del periodismo también. Hay evidencias importantes, gráficas, deben acompañarse siempre por testimonios importantes que las avalen. Y aquí ese binomio, ese matrimonio perfecto, vuelve a no producirse por segunda vez en 20 años. En la misma fecha. También es de sincronicidades, también es una ¿no? sincronicidad, sí, porque es verdad que fue otro 5 de mayo de 1995, cuando en el Aquí Museo el 5 de de Londres... mayo marca todo, ¿eh? Sí, cuando en el Museo de Londres se presentó por primera vez la película de las autopsias de Santilli. En aquella ocasión se volvió a armar un revuelo tremendo, pero hay hay varias diferencias, ¿no? Que además me gustaría subrayarlas. Una, que cuando en 1995 aparecen estas falsas autopsias, hay un ambiente en el entorno del caso Roswell muy diferente al actual. El ambiente en el que vivíamos entonces era el de que se iban a cumplir 50 años del caso, en el que esperábamos algún tipo de pronunciamiento público, oficial, por parte de la Fuerza Aérea de lo que ocurrió en Roswell, Nuevo México, pronunciamiento que se produjo. Hubo 2 informes que se publicaron diciendo que lo que cayó en Roswell fue un globo espía del proyecto Mogul, un proyecto para tratar de escuchar en la alta atmósfera los ecos de explosiones nucleares en la estepa siberiana, y también un segundo informe donde decía que los testimonios que hablaban de cadáveres de extraterrestres encontrados en el desierto probablemente confundían sus recuerdos con muñecos de test, con dummies, estos típicos dummies que vemos en las pruebas de estrellamiento de coches, por ejemplo. También los usaba la Fuerza Aérea entonces, y que fueron recuperados evidentemente, pero que eran muy humanos y muy materiales.
Estoy hablando, ¿sabes de qué? Han pasado 20 años. 20 años. Pues 20 años en la calle Miguel Uruste estaba yo contigo y tú me estabas mostrando, recién salido de la imprenta, la portada aquella de Año Cero con la filmación de Roswell. Hacía 41 grados o 44 grados, me acuerdo perfectamente, era tremendo, fue como una especie de ola de calor anterior a... Bueno, y estábamos observando, claro, era un poco después, claro, porque había sido de la revista, y estábamos observando en aquella canícula terrible algo que nos parecía increíble en aquel momento y que luego fuimos viendo que era un fraude. ¿Hay una mano negra detrás de esto? ¿Qué dicen los amigos de la conspiración? ¿Cómo se ha abierto la polémica? Aquí, atención, que vienen auténticas bombas. Fijaos, os pido una atención especial a este fragmento. Es de nuestro amigo y colaborador de este programa y corresponsal en Argentina, Fernando Silva Hildebrand. Y es polémico, ¿por qué? Porque se demuestra a qué nivel punzante han llegado los temas en América. ¿Qué pasa? Por pura condición horaria, en América esto ha estallado hace 4 días, en vez de hoy, día ya 10 prácticamente, a la noche siguiente, todos los países de América querían saber y compartir información. Un país con enorme tradición ufológica, y hablaremos mucho de ufología en Argentina porque ha habido casos muy interesantes, es precisamente, ¿no? Todo el entorno de la Pampa, la Patagonia, hay un amor por la ufología. Por tanto, muchos se han tomado esto, y esto es importante, como un flaco favor al tema Roswell, creyendo que es auténtico. Fijaos, amigos de Milenio, hasta qué punto las espadas estaban en todo lo alto. Lo decimos con todo el respeto y, como estáis escuchando, por en todas las partes. Pero es tan candente el asunto que las cosas a veces en el micrófono acaban así. Porque la imagen habla por sí sola. Tú dime, ¿qué síndrome existe que haga que un ser humano tenga 6 costillas? Estoy esperando. No, pero es que yo no tengo que darle esa respuesta. A ver, busquemos un biólogo, Maussan. La verdad, no me haga enojar usted a mí. Busquemos un biólogo, no me venga a mí a pedir respuestas. Dime qué síndrome. No me haga preguntas que no son coherentes, Maussan, por favor. Estamos hablando, somos gente grande. ¿Qué síndrome existe que un ser humano tenga 6 costillas y que no tenga muñeca? Bueno, perfecto. ¿Y entonces qué es un extraterrestre? ¿Usted afirma que es un extraterrestre? Dígame ahora mismo en la señal Ciencia y Misterio que es un extraterrestre. ¿Ser humano? Dígamelo, dígame que es extraterrestre. Maussan, dígame que es extraterrestre y estamos todos contentos. Además, las imágenes coinciden con el estrellamiento de una nave. No, dígame que es extraterrestre. Dígame, ¿es extraterrestre? Es extraterrestre. ¿Eh? Lo digo, eso no es humano. ¿Es extraterrestre? Digo que no es humano. Usted dice que se estrelló con una nave, que eso se estrelló con una nave en Roswell en 1947. ¿Qué es lo que quieres que diga? No, le estoy preguntando, porque usted me está pidiendo a mí que le dé respuesta, yo le estoy pidiendo a usted respuesta. Te lo voy a poner al revés. Demuéstrame que es humano. Es que yo no necesito presentar nada, Maussan. Mire, yo, Maussan, ¿sabe qué? No, lo voy a despedir yo de mi programa, porque es mi programa y es mi espacio. Y yo no tengo que presentarle nada. Yo vengo a encuestarlo a usted y a preguntarle por algo que presentó, que dijo que era el cambio de la historia y no es el cambio de la historia. A mí no me cambió la historia, no me cambió la vida, y le quiero preguntar por las pruebas y por lo que usted presentó. Si usted no es capaz de mantener una charla seria, cuando se le hace una pregunta seria, lo siento mucho, pero bueno, ya está, hasta aquí llegamos. Era el señor Jaime Maussan desde México, Distrito Federal. Vaya momento, y ojo, esto no es un programa de los de corazón donde la gente se pelea. Bueno, puede haber un debate intenso. Son medios que se encargan de la ufología, es decir, muchos ufólogos como Fernando Silva, que creen en la ufología, se lo han tomado como un desengaño enorme. Es que no es que hablemos nosotros, es como los compañeros en América se han tomado esto, y como Maussan, yo creo que también noblemente defiende su postura. Aquí la pregunta es, ¿Maussan defiende de verdad, los organizadores en general defienden de verdad que esto es así, han sido engañados? Porque hay elementos que le parecen propios de película de detectives. ¡La placa! Amigos, quedaos con que había una placa junto a ese cuerpo, esa fotografía, y sobre la placa, bueno, hay humo. Pero antes de esa polémica que nos trae ahora toda la investigación Javier Pérez Campos, Santi, uno de los elementos lógicos, y te has centrado en ello, es busquemos ese museo. Prescindiendo ya del extraterrestre, del ET de Roswell, ¿ese sitio cuál es? Claro, porque a muchos efectivamente nos ha llamado muchísimo la atención, y yo me incluyo, la puesta en escena de estas 2 diapositivas. Porque pensemos que lo que sería el espécimen biológico más importante de todos los tiempos, de ser un humanoide venido de otro planeta, está expuesto en una vitrinita
bastante endeble, con una balda de cristal, encima de lo que parece una manta mugrienta, acompañado de lo que parece una cabeza de animal, que a su vez tiene una plaquita, que ya hablaremos de la plaquita, que también le acompaña, con 2 muestras de tejido no identificadas. Es extraño el bodegón. Al fondo hay otra vitrina. Se intuye la luz que entra por una ventana. Hay algún personaje, que habría que hablar de eso también, Santi, que se refleja en esas vitrinas, ¿verdad? Sobre un suelo de linóleo y un banco de madera que está allí pues para el que se quiera sentar. Todo esto es muy extraño. De hecho, he consultado y la forma habitual de conservar un espécimen biológico de alto valor, y de hecho yo he visto esas salas en nuestro Museo de Ciencias Naturales, es conservados en algún tipo de fluido, como puede ser formol o como puede ser cualquier otra mezcla conservante, para la posterior utilización y el posterior estudio en diferentes tomas de muestra que se pueden hacer. Santi, acabas de dar una clave que es muy interesante, ¿eh? En todos los museos de anatomía, la carne se concentra, se conserva en formol, en soluciones líquidas, a no ser que sea un cuerpo disecado. Depende de qué época. Claro, sí, pero... En épocas no conocían... formol de museo actual, me quiere decir. No, claro, es algo que se han encontrado en 1947. Claro, en el 47 se guarda. Claro, y en el, claro, pero es que es y en el 1847 también se guardaban. La piel apergaminada. Claro, pero es que en el año, en el siglo XIX también en los museos se ponía formol para mellar los fetos. Sí, pero que no es este caso, que no es el caso de... Pues de eso estamos hablando, de que este caso en concreto parece para algo desecado, ¿no? Tendría que haber estado en otro tipo de condiciones, exacto, preservado de la luz. Es decir, es muy interesante, Santi, ¿eh? Está en una serie de condiciones en las que, además, cualquier pelanas que se pase por ahí puede sacarle una foto. Todo es muy extraño. Parece un trasto. Sí, pero acabas de dar una clave, la del formol. Entonces, muy interesante, efectivamente, muy interesante. Muchos investigadores están, obviamente, planteándose de que toda esta escenografía tiene la pinta, todo el aspecto de pertenecer a una exposición o museo. Y están hilando muchísimo más fino. Están hilando tan fino que incluso ya hay un llamamiento a través de Internet para buscar fotografías que se hayan tomado en los últimos 30, 40, 50 años en un sitio en concreto. Verás, Bernal Rey, como ha dicho Javier, era geólogo, era un gran geólogo que además estaba estaba trabajando en Nuevo México, y en Nuevo México hay un sitio donde cualquier geólogo tiene que ir sí o sí, que son las cuevas de Carlsbad. Son unas cuevas naturales maravillosas, que obviamente cualquier persona que la geología es su trabajo o su pasión, pues tiene que ir allí 1, 2 o las veces que sean, porque es una verdadera catedral para los apasionados de esta ciencia. Pues bien, justo al lado de las cuevas de Carlsbad está una localidad que se llama White City. Y en White City había una cosa que se llamaba el Museo del Millón de Dólares, el $1 Million Museum. Ese Museo del $1 Millón era un museo local, como hay muchísimos en Estados Unidos, prácticamente en cada estado hay unos cuantos, que son gabinetes de curiosidades gigantescos, con colecciones de las cosas más peregrinas que te puedas imaginar. Aquí había desde colecciones de cornamentas de ganado hasta de máquinas de escribir, y una colección, adivina de qué, de momias. Concretamente una colección de momias indígenas y otras de procedencia desconocida, e incluso había una, que esa sí se conserva en fotografía, que la tenían etiquetada como el extraterrestre. Curiosamente era una novia de apariencia extraña, que le faltaba una pierna. No es la misma. He visto fotografías y no es la misma. Pero es que... Hablamos de esa franja de tiempo, sí. Años 40 en esa zona. Efectivamente, el museo llevaba establecido desde los años 20 y desgraciadamente hace unos años se desmanteló, y buena parte de su material fue a manos de coleccionistas privados, porque se subastó. Una serie de subastas, pues las máquinas de escribir por un lado, las momias cada una en una parte del país, y los carromatos de la época de los pioneros, pues 3/4 de lo mismo. Entonces todo parece indicar, de hecho, incluso me he encontrado en un habitual foro de conspiranoicos, a Bob Top Secret, uno de los más importantes, una persona que dice que ha visto esa momia en ese museo. Lógicamente, una persona que te lo dice en un nick no tiene tanta fiabilidad como cualquier otro. A mí lo que me extraña es que no sepamos a día de hoy, con la repercusión de estos documentos, el lugar exacto.
En un mundo global, y hago la doble pregunta, chicos, ¿cómo lanzas esto? Mi opinión, simple, respetando a todo el mundo. En un mundo global donde las noticias se conocen, donde no investiga uno, investigan millones de personas al mismo tiempo. Lanzar esto sin más, es que se va a saber en nada. Ahora también es extraño que no se sepa. Por ejemplo, en los almacenes de algún museo, y esos son los almacenes de algún museo. Fíjate, y no tiene acceso, Carmen, que yo creo que hasta se filtra. En un caso de no te creas, te lo digo por una cosa, porque nos escribía hace unos minutos una persona, no voy a dar su nombre porque no quiere, y además quiere hacernos llegar unas fotografías, pero que no las publiquemos, que no las saquemos a la luz porque no tiene el permiso, pues porque además es una trabajadora del INAH, del Instituto Nacional de Arqueología, de Antropología e Historia. De México, sí. Es mexicana, nos dice que es maestra en Ciencia Bioquímica y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado involucrada con el tema ADN antiguo y por ende tengo colaboradores del Museo Nacional de Antropología de México, al cual tengo acceso. En este museo hay una colección de momias de alrededor 100 individuos de largo y ancho de la República Mexicana. Tenemos un proyecto con mis colaboradores de hacer un catálogo de estas momias. Qué interesante. Y por ello hemos tomado fotos. Tengo algunas fotos de momias de fetos de niños humanos que son idénticas a la mencionada foto que presentó el señor Maussan. Idénticas. Qué bueno, a ver si por favor... Primero que es un honor y un lujo tener esta audiencia en tiempo real. Esto sí que es la maravilla de la comunicación, compañeros. En tiempo real, una compañera científica del ámbito de México nos dice, oye, ¿puedo ayudar? Oye, es que esta mujer en este momento, a las 2:42 hora local en España, puede estar ayudando a una investigación en la que medio mundo está involucrado. Claro, lo que pasa es que son fotografías. Por eso te decía lo de los archivos y lo de los museos, los almacenes, que son fotografías que toman los especialistas, que cuando hacen un estudio entonces salen a la luz y que mientras permanecen... Es mala, que sean los... Porque ¿qué sabemos del Museo de Ciencias? De los sótanos, pues los que hemos podido ir de vez en cuando. Claro, pero la mayoría de la gente no pues, los conoce. Imagínate, por ejemplo, un lugar como puede ser el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, que lo conocéis, pues saben que puede haber ahí, 6 manzanas ocupa aquello. Hay salas que no se han abierto en décadas. Hay salas que no se han abierto. Y luego esos personajes paralelos que pueden ser funcionarios, es verdad que son misteriosos, aparecen reflejados. Pero no puede ser el propio matrimonio que tuviera acceso a esos archivos por algo, porque es la señora. Es que hay dos fotografías, y una es de una mujer y otra es de un hombre. El señor haciendo la fotografía con la cámara y la señora posteriormente. Ahora, novela mejor no encuentras, o sea, son pero, ellos fotografiando y reflejados en el cristal. Claro, pero es que ahí está la clave, es decir, en ningún momento en esas diapositivas el matrimonio Rey anota que eso sea un alienígena o que vengan de Roswell. Eso es una interpretación que se ha dado a posteriori. Cuando alguien que ha visto los seres de Roswell y dice, esto es parecido, es que realmente la imagen que se vio en Roswell, si lo pensamos, puede ser muy parecida. Ves algunas imágenes de momias fetales desecadas y es que parecen arquetipos de lo que tenemos en imagen mental como extraterrestres. Entonces quizá con toda la buena fe se produce ahí, a los investigadores les entrevistas al tipo que ha visto de verdad los seres de Roswell y te dice él, esto es lo que yo vi. Y claro, tú te quedas como diciendo, pero el asunto puede ser, ¿no? Claro, pero el asunto es que la clave de todo este misterio está en la misma foto. Y es ese maldito cartel, ¿no? La placa. Esa placa. Déjame que antes de la placa hagamos algo. Por supuesto, todo el mundo que quiera colaborar, línea abierta. ¿Por qué? Porque con elementos como este que acaba de leer Carmen, yo creo que esto puede agrandarse y podemos llegar al final de la cuestión. Polémica. Y por eso vamos a hablar de ese cartelito, que sería el último invitado de esta historia. Javier, polémica enorme, lo hemos visto en el programa de nuestro compañero César era un gran periodista peruano, Fernando Silva Hildebrand, que ha escrito dándonos las gracias por poner la situación que vivió, que dice que Maussan estaba agrediéndole en el programa. Él tiene mucho arte, es decir, que sabe, oye, no tengo por qué dar una respuesta, yo soy el periodista, pero yo creo que también Maussan estaba ahí, pues bueno, con sus como en toda confrontación, cada uno con sus cosas, defendiendo su postura, perfecto, pero hemos visto sobre todo, Fernando, el nivel de intensidad, ¿no?, al que ha llegado el tema, que eso nos interesa, se remueven las cosas. Javi, también tenemos compañeros en España con muchos años de ufología a la espalda, que están trabajando con grupos multidisciplinares, o sea, lo que están moviendo dos diapositivas, que es lo bonito, para intentar llegar al final de la cuestión, y aquí la placa va a tener mucho que ver.
Pues sí, en este caso es nuestro compañero, el investigador y periodista José Antonio Caravaca, que de forma entusiasta desde el año 2012 está siguiendo esta historia, y más concretamente cuando se publican las primeras fotografías casi de forma pues muy rápida en una especie de tráiler que se publica sobre este Bee-Witness, pues él ya empieza a sospechar sobre la posibilidad de que pudiera tratarse de una momia. Él forma parte del grupo de investigación de las diapositivas de Roswell, un equipo multidisciplinar internacional en el que hay, por ejemplo, analistas informáticos, pues un equipo de casi 20 personas analizando desde diferentes perspectivas todo el material que está apareciendo de forma casi constante, e incluso consiguiendo material de primera mano que consiguen filtrar. Es que fijaos, compañeros, informáticos, forenses, expertos en fotografía, expertos en momias, expertos en ufología, esto concentra todo, ¿no? Sí, y ellos precisamente apuntaban a una momia en concreto, la momia de Tebas, que fue encontrada en Egipto en 1856, que posteriormente fue trasladada a Filadelfia y que actualmente, desde mediados de los años 50, se encuentra en el Museo Smithsonian. Apuntan a ella porque en un principio sí que tiene ciertas semejanzas a esa momia en concreto, aunque posteriormente, cuando uno las analiza detalladamente, sí que hay algunas diferencias, pero el estilo sí que es muy parecido, y ellos creen que la gran clave podría estar en esa momia en concreto. Vamos a escuchar a José Antonio Caravaca hablándonos de esto. Lo último que he conocido es que el investigador Anthony Bragalia, uno de los principales defensores de la autenticidad de las diapositivas de Roswell, ha publicado hace escasos minutos un reportaje rebatiendo la tesis de la momia, pero ya no lo hace con la misma vehemencia de meses anteriores, y ya incluso deja la puerta abierta de que si alguien le puede demostrar a ciencia exacta que se trate de una momia, él estaría dispuesto a cambiar sus anteriores aseveraciones, cuando hasta la fecha Anthony Bragalia ha sido uno de los ufólogos que más ha defendido el asunto de las diapositivas de Roswell y nunca ha querido dar a torcer su brazo, y de hecho él siempre comentaba, y así me lo hizo incluso en una comunicación personal, que cuando conociésemos la diapositiva original cambiaríamos todos de opinión al creer realmente que aquel ser era un visitante de otro planeta. Hombre, lo que cuenta Caravaca es otro síntoma, ¿no?, de que gran parte de la ufología mundial estaba dividida, y una parte demasiado ilusa, entusiasta, o yo no sé si con la verdad, no lo sé, estaba convencido de que la otra parte iba a cambiar en cuanto se vieran los documentos. Todo esto es tan raro, porque ojo, luego Santi nos contará que se cuenta ya en el mundo, ¿no?, inferior de la conspiración. ¿Qué está pasando ahora mismo? Por favor, remarquemos el dato del formol. Creo que es bastante importante, yo no lo había escuchado hasta ahora. Un cuerpo o está desecado. ¿Y por qué está desecado? Hombre, a no ser que haya habido una gran fricción y haya sido quemado, es raro que un cuerpo recuperado de una entidad biológica no esté sumergido en una solución salina, de formol, de... Las momias, sin embargo, en todos los países o en muchos, no requieren de tales cuidados porque ya son material convertido en algo casi que es biológico, pero tiene una gran dureza, ¿no?, y una gran conservación. Pues hablaba Caravaca de Anthony Bragalia, y precisamente este investigador, junto a Tom Carey y Don Smith, que han estado muy involucrados en esta investigación, estaban convencidos de que la gran clave de este enigma se encontraba precisamente en esa placa que aparece en paralelo al cuerpo, y ellos estaban convencidos de que ese texto, descifrar ese texto que estaba escrito a mano y con tinta de color rojo, pues arrojaría bastante información sobre el origen, ¿no?, de esta figura. Por cierto, una cosa, Javi, que no me acordaba, Santi me ha mostrado, cuéntalo tú, Santi, algunos cartelitos de ese museo, que es el museo sospechoso de momento, ¿no? El Museo del $1.000.000 era, ¿no? Sí, y es curioso porque efectivamente se conserva muy poquito, por eso el llamamiento. Y de hecho, si alguien que nos oiga, y nos oye mucha gente en Estados Unidos mismamente, ha estado en ese museo, pues que revise las fotografías, porque a lo mejor se puede encontrar con algo parecido a esto. Y de las pocas fotografías que hay de ese museo y del interior de ese museo en internet, están las piezas con
unos cartelitos escritos a mano, en este caso no con tinta roja, pero con casi las mismas proporciones, así alargaditos, puestos al lado de las piezas, que a mí me han recordado sospechosamente a esto, la verdad. Pero no es tinta roja. No es tinta roja. Vamos a saber más. Pues aquí otro investigador, David Rudiak, fue el primero que intentó descifrar este texto, porque lo que hay que decir es que en una primera fotografía que aparece, el cartel aparece completamente blanco, como si un flashazo enorme hubiera borrado ese texto. Después, esa misma fotografía, exactamente esa, aparece con un color un poquito más oscuro y de pronto puede leerse algo en el texto, aunque aparece absolutamente borroso y resulta imposible. Y lo que David Rudiak dice es que en la primera línea él puede leer 10/19 de agosto de 1950, el resto es ilegible, y en la segunda línea él interpreta: nosotros no estamos seguros de cuál podría ser la causa de la muerte del cadáver. 2:51. Si esto no es una novela de suspense, o sea, ¿qué falta ya? Falta un cartel que nos va a dar mucho que hablar. Continuaremos en la siguiente hora con no solo reflexiones, sino investigaciones. Si falta algo, vaya un cartel que no se entiende. O no. La gran prueba tiene un cartel al lado y resulta que en las dos fotografías, que además no son secuenciales, debe haber más fotografías. Javier, porque uno es un número y otro es otro, 6 y 9 si no me equivoco. Hay un número intermedio que está perdido. Exacto, ¿de qué había ahí? No sabemos porque, claro, las fotografías están cortadas y montadas sobre los marquitos de las diapositivas y ahí aparece efectivamente una secuencia que no es correlativa. Por lo tanto, es verdad que hay otras, pero no aparecieron en esa colección de imágenes. O no las han sacado a la luz. Bueno, pero, o no las han sacado a la luz. O es la única que está enfocada. Claro, es que ahora vamos a debatir. Hay otro elemento que es tremendo, ¿no? Y que es curiosísimo en esta historia. Y es que se ha hablado de que la diapositiva la confirma Kodak, los reyes de la diapositiva, como auténtica, real. Y luego se dice, fijaos, Sí, como de la época, ¿no? Exacto, que es el marco, que se ha empleado un marco de papel de la época en una diapositiva que no es de esa época. Es decir, que se han hecho unas fotos sobre fotos o con ciertas modificaciones y que el marco de fuera sí que es del año 47, pero no la fotografía. También se ha llegado a decir, y no sé hasta qué punto eso es real o no. Y ahora estamos en un limbo. La vestimenta de la gente que hay por detrás parece... Sí, yo eso no, en principio no lo dudaría. Es decir, tampoco creo que se jueguen tanto los propios promotores de la discusión. Desde su desconocimiento, Claro. Pero que se jueguen tanto con eso. Es que es increíble. Claro. Como bien decía Mercedes González, hacía una reflexión cuando veía estas imágenes y decía que el hecho de que eso se hubiera confirmado, que el marco o incluso la propia imagen fuera de ese año, no significa que lo fotografiado pertenezca a ese año. Vamos a hacer una cosa. Nos queda el ámbito del cartel. Todos estamos de acuerdo en que en el cartel hay una clave enorme. Y vamos a desvelarla, pero a la vuelta. Porque, Santi, cuéntame de momento qué cuentan los amigos de la conspiración. Sería el último... ¿Qué cuentan los amigos de la conspiración ahora mismo? Que son portavoces de una forma de ver las cosas que conecta totalmente con el supuesto manto de silencio sobre Roswell. Y acabaremos con un sinfín de reflexiones a este momento de la noche de nuestros oyentes. Os prometo que a la vuelta desentrañamos, si es posible, y debatimos sobre todo lo que hemos hablado, debatimos, opinamos y hablamos de ese cartel misterioso. Santi, ¿qué dicen los amigos de la conspiración? Pues en los principales foros, evidentemente dedicados al tema de conspiración, sobre todo en Estados Unidos, el debate está siendo enorme, pero el debate ya no gira sobre la autenticidad una de la foto, que la foto todo el mundo la da por auténtica, pero no su contenido, es decir, no la identificación de su contenido. Se descarta el muñeco, montaje en el momento, creación apócrifa, ¿no? Efectivamente, es una foto mal identificada. Hasta ahí prácticamente todo el mundo, salvo a alguno que rápidamente se le echan todos encima y no es ni mucho menos una opinión que se tenga en cuenta, que defiende lo del extraterrestre. Y el debate está en torno a si estamos hablando de una maniobra de desinformación de la cual podría haber sido incluso víctima el propio Jaime Maussan y su equipo. 20 años después, exactos. O si media simplemente el error, o los más suspicaces, la mala fe.
Ese es realmente el debate que hay en el mundo de que está siendo muy intenso, ¿eh? Y curiosamente la pieza central está siendo la plaquita últimamente. Las últimas 8 o 10 horas lo de la plaquita está, y ya de hecho cuando Javier nos cuente lo que nos tiene que contar, pues yo ampliaré una cosita que lo mismo. Bueno, Javier, es interesante. José Antonio Caravaca, Javier Sierra, ni más ni menos que Jaime Maussan, todos van a hablar de esa placa, que hay un misterio enorme. ¿Esto es bueno o es malo para Roswell, Javi? También lo contamos luego. Porque por un lado reflota el tema, pero ¿a qué precio? 20 años después, luego me lo cuentas. Acabamos, 5 minutos, a ver qué nos cuenta la audiencia. Aisha dice, por ejemplo, resulta casi zafio que el supuesto cuerpo de un extraterrestre descanse en un museo al lado de un cartelito escrito a mano. Corto Maltés, el egocentrismo humano es tan inmenso que pensamos que otra vida inteligente en el universo se va a parecer a la nuestra. En Teos no habría hecho la USAF todo lo indecible para conservar el cuerpo de nada menos que un ET. En frío incluso, y cómo se ve, María en frío, Santana... otra cuestión importantísima, ¿no? En frío, para la conservación de algo único para la historia. A no ser, ojo, que ese cuerpo luego esté justo después del impacto y de alguna forma presentado ahí ante autoridades y sea fotografiado. Al lado de lo que parece la cabeza de un mono. Ya, es raro. Es raro. Pero además no estaría momificado, ¿no? Y estaría dentro de una vitrina, quemado, probablemente. No, es que, si es que la quemazón no es quemado. Es que no es quemado. Estamos todos de acuerdo en que no es quemado. O que se hubiera quedado por ahí por el desierto y se hubiera momificado y lo hubieran encontrado años después, ¿no? Y lo dieran ya, como otro una teoría, los... sí. Claro, es que ya puestos a poner teorías. Sí, pero ojo, cosa. Es que el cartel le ponía 1950. Según un investigador, el cartelito de Marras pone 50. Luego veremos si es verdad o no. Hay varias versiones del cartel. Imaginaos que ese cuerpo estuvo... Claro, no fue recuperado. No va a estar momificado en un lugar a pleno sol, ¿no? María Santana dice, ahora me quedo con más dudas que antes. Si no es humano, ¿qué es? Jonathan Díaz Vargas, al momento ningún programa de radio había logrado reunir tantas voces tan importantes sobre Big Witness. Muchas felicidades, Nave del Misterio. Bueno, él ha estado como protagonista, ¿no? Él es uno de los miembros que hemos escuchado, es un periodista, ¿no?, de investigación muy activo en México, que trabaja mucho sobre la cuestión OVNI, que ha seguido este asunto desde el primer momento. Pues le agradecemos a Johanan que esté escuchando. Lo curioso es que ha pasado pocas veces. Johanan es protagonista de esta historia y nos habla del impacto. Ha hablado con Javier, el impacto, que eso me ha parecido bonito, ¿no? Que se hable de esto, a favor, en contra, lo que uno quiera, pero que se hable de este impacto y que eso desplace el resto de noticias en México. Y nos habla desde México como uno de los organizadores de este evento y luego nos habla como oyente, ¿no? Cosa que agradecemos enormemente. Darlene dice 4 posibles enfermedades que podría haber sufrido el cuerpo de Roswell, pero ninguna de ellas le hubiese dejado vivir tanto. Enrique Jesús Camuña, yo creo que hay mucha manipulación en todo esto, pero ¿por qué sigue tan vivo todo el caso después de tantos años? Por algo será. Cafdita dice, una fotografía no es evidencia, aun si fueran del 47 y tomadas en Roswell, como demuestra que el sujeto es un ET. Pato dice, una cosa es que las diapositivas sean auténticas, pero otra es que lo que se ve en ellas también lo sea. Jorge Javier Acosta, un niño con la cabeza del tamaño de su torso. He visto alguna foto con deformidad craneal, pero en esta foto no solo tiene el cráneo enorme, sino su cara y sus facciones. Jesús, ya nadie cree que sea real esa imagen porque ya lo hicieron con aquella famosa autopsia y ya nadie se lo cree. La diferencia es que la autopsia era un muñeco. Esto, desde luego, muñeco parece que no es. Montaña Sánchez, parece un niño con hidrocefalia. A mí me parece un fraude. Nefertiti, 1981, ese esqueleto parece humano, quizá con alguna deformación craneal. Esa gente quiere lucrarse con los incautos. Sí que la luna, curiosamente, si le miro la parte alta, parece un niño momificado. Son las extremidades las que me hacen dudar. Luego hablaremos de eso, del lucro, porque una de las cosas que diferencia este asunto del de Santilli es que a partir de su divulgación el 5 de mayo las fotos se han puesto a disposición del público sin cobrar, es decir, que se pueden reproducir. Cuidado, 5 de mayo, sincronicidades importantes. Y luego seguimos hablando con todas las partes implicadas. Viene ya nuestro compañero Carlos Cala con todas las noticias, el que le gustan tanto estos misterios. Dossier especial, una noticia que iba a cambiar la historia, decían en México, con forenses, con investigadores. La contamos con todos los datos. Por cierto, que este jueves, sí, este mismo jueves, nos vemos en la Noche del Misterio en el Teatro Rialto, ni más ni menos. Ahí estaremos todos los amigos de la nave. Y sí, pasando un poco de miedo, quizá, quién sabe. 14 de mayo y 4 de junio son las citas. Toda la información en ikerjimenez.com, en Nave del Misterio, en todas nuestras redes. A la vuelta, el misterioso cartel. ¿Resolveremos el misterio de la foto de un supuesto extraterrestre?